El tema se llama Completos en Él. Ahora bien, este tema estaba pensando usualmente cómo empezar o cómo comenzar a hablar de este tema. Muchos conocen este tema y la única forma de estar completos en Dios que lo hizo disponible, mejor dicho, es renovando la mente. Por eso empezamos como sonría. Vamos a empezar del lado derecho, todos enséñenme los dientes y al final van a ser una sonrisa natural al final de la clase. Empezamos aquí con Don Braulio, sonría. Allá, sí todos, sonrían, there you go. Quiero ver, there you go. Y seguimos aquí por Sandrita. Leo, ok. Brian, sonreí. There you go. Don Jesús, that's okay. No importa, vamos a ver aquí. Todos sonrientes. There you go. Alvin. Ok, gracias. Ahora sí, así empezamos a renovar la mente. En 1912, una naviera, no voy a mencionar todo eso, del lado británico construyó el mejor barco más equipado de esa época. Muchos conocen la historia, se llama el Titanic. El Titanic era el barco más capacitado, pero el 14 de abril, entre la noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril, antes de las 2 de la mañana, murieron alrededor de 1.513 personas ahogadas con hipotermia y todo eso, porque el barco no tenía la capacidad de salvar porque no lo habían hecho equipado con todo. Un barco desde el principio se sabe que tiene que llevar botes salvavidas, no porque va a pensar que va a unirse, sino que está incompleto. Entonces a este barco no le pusieron, no era problema que se hundiera, el problema era que las vidas no se salvaran, ¿right? Entonces porque no tenía muchos salvavidas, mucha gente perdió eso, entonces no estaba completo. La palabra dice en Colosenses 2:9. Vamos a Colosenses. Colosenses está casi al final de sus Biblias. Colosenses en el capítulo 2 y versículo 9. Voy a ir leyendo diferentes versiones, pero también voy a leer la Reina Valera, porque es la que la mayoría de nosotros tenemos con papel. Si yo quisiera utilizar todas las versiones que voy a leer ahora, tendría que traer como 10 libros aquí, no voy a hacer eso. Capítulo 2, versículo 9. Colosenses, muchos ya lo conocen. El tema que vamos a hablar ahorita es un tema, diría, bien conocido por muchos. Y los que no se acuerdan, pues se van a acordar eventualmente. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 dice así, Reina Valera. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora bien, porque en él, que es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Le estudiamos el viernes que la plenitud es una palabra griega que indica en español cuando usted pone un vaso y le deja caer el grifo o el chorro, cuando usted se le olvida, ¿qué le pasa al vaso? Se rebalsa. Entonces, la plenitud significa a desbordar, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad es el poder. ¿Se acuerdan? Deidad es la divinidad a quien nosotros adoramos. Y el 10 dice, y vosotros estáis completos. Esta oración la deja muy simple. Imagínense que le diga, usted está completo. El énfasis del español no alcanza ni siquiera la cuarta parte de lo que realmente Dios quiere decir ahí. Dice, están completos en él. El español se queda bien cortito diciendo que estoy completo. Pues estoy completo, ¿verdad? ¿El Titanic iba completo? No, así lo deja de sencillo. Pero cuando vamos y estudiamos la palabra correctamente dividida, vamos a entender eso. Sigamos ahí en el versículo. Y vosotros estáis completos. Las manifestaciones, la primera manifestación dijo que teníamos todo. Y ahorita vamos a ver a través de la enseñanza, todos ya conocen estos versículos, solo vamos a ver. Dice, 10.
Quiero ver. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si Dios vive en nosotros y si tenemos una vida completa, y porque estamos completos, porque no creemos que realmente somos completos. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces nuestra vida no está completa. Porque a veces nuestra... Dice Juan 10:10, ¿se acuerdan muchos? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la parte importante del versículo, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque los hijos de Dios no tienen ni siquiera vida y andan todos enojados. Porque no conocen la palabra, porque son destruidos por ignorancia, ¿verdad? No es ignorante, sino ignorancia a la palabra. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que es renovar la mente? Algo que quiero que aprendan algo ahora. ¿Se acuerdan qué es renovar la mente? Cambiar de actitud. ¿Cómo cambiamos de actitud? La primera forma es... Eso sí se van a acordar hoy, así como dijo la Natalia hoy en la mañana. Renovamos la mente cambiando la forma de vivir o la vieja forma de pensar por la nueva forma que es la palabra. ¿Cómo yo renuevo la mente? Poniendo la palabra de Dios en mi mente en lugar de los pensamientos. Si en Efesios 2:10 dice que yo soy hechura suya o que soy una obra maestra, y me levanto en la mañana en el espejo con así todo el pelo parado, ¿verdad? Porque ¿quién no se levanta con el pelo parado aquí? Julián, porque no tiene pelo. No tiene cabello, pero la mayoría se levanta con el cabello parado, ¿verdad? Y se miran en el espejo y las mujeres tendemos a no vernos bien. Yo creo que los hombres también, a los hombres no les interesa, pero la mayoría de mujeres tienen esa falsa, es parte del ciclo, no nos vamos a meter ahí. Pero cuando ponemos la palabra y soy una obra maestra, no porque yo lo crea o porque las revistas lo digan o porque la moda esté o porque ella se viste bien y ella tiene la mente renovada. No, eso comienza aquí. Yo pongo la palabra y dice Dios que yo soy lo mejor de su creación, porque yo no quiero creer eso. Porque yo no conozco ¿por qué voy a creerle a una magazine en lugar de creerle a Dios? Ahí es el problema. Tenemos que confesar la palabra. ¿Ha oído creyentes que dicen, este día me va a ir mal? Y me levanté con el pie izquierdo. Yo pensaba que ponía los dos, pero es una forma que utilizan de decir, si usted cree en la mañana que le va a ir mal, tenga la garantía que el sello ahí de que le va a ir mal, aunque sea un hijo de Dios. Porque ¿quién puso eso en su mente? Usted quiso que le fuera el día mal. Especialmente vivimos en un lugar del planeta que son 6 meses de oscuridad y son 6 meses de días claros. Hay días o hay meses, 2 o 3 meses que a veces no vemos el sol. Por eso nos volvemos más blanquitos, ¿verdad? O nos despercudimos, dice mi mami. Esa es la expresión que ella utiliza. Porque no hay sol. Y a veces necesitamos el sol para la vitamina D y la vitamina D nos ayuda para el calcio. En invierno tenemos que cuidar esa parte de la piel. Ahora bien, ¿cómo yo renuevo la mente? ¿Porque el día está nublado, no es precioso? ¿O porque el día está frío? ¿Qué disfruto el día de frío? Un té, un café o algo caliente. Eso me beneficia. Y un día como hoy que hace un poquito de calor, ¿qué disfruto? Un agua a temperatura regular o fría en algunos casos. Ahora bien, pero yo tengo que ser agradecido. ¿Cómo puedo disfrutar un día bueno si no sé la diferencia de los días? Yo soy la que renuevo la mente. Y tengo que traer la palabra. Dice que estamos completos. ¿Usted cree que es completo en Dios? ¿Solo porque lo diga el librito ese, que lo escribieron hace 2000 años? ¿Verdad? Pues vamos a ver qué tipo de plenitud tenemos. Dice que en Él habita todo el poder de la deidad. La plenitud Dios se la dio a Jesucristo. Y si Cristo vive en mí, ¿qué es lo que tengo yo? Pues soy completo, no soy como el Titanic, ¿right? Vamos a ver en el verso arameo. Hay 4 formas. No me voy a meter al griego y al arameo porque los voy a aburrir. Sobre este verso del 2:9, donde el 2:10 que dice que soy completo en Él. El primer enfoque. ¿Se han fijado que hay palabras en español que significan muchas cosas en inglés? O viceversa, hay palabras en inglés que significan muchas cosas en español. Y a veces no da el énfasis. Por ejemplo, la canción que ellos cantaron, Grandioso. ¿Sí se acuerdan? La canción en inglés dice Greater. Me da un énfasis grande, pero en español grandioso.
fácil, es fácil. Entonces, ¿la traducción qué sería? La que hizo Aldo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y dijo, grandioso es el que está en mí, que hay que darle el énfasis porque los idiomas son cortos. Ahora bien, este versículo Dios no lo puso ahí porque lo voy a hacer completo. Se me ocurre que a Margarita Flores la voy a hacer completa. ¿Cree usted así que fue así al azar? No, ¿verdad? Dios nos escogió con un propósito. La primera parte de este versículo es en arameo, se llama arameo extranjero o extranjero, así como Miguel Ángel, así como bien italiano, ¿verdad? Pero no es un arameo regular y significa como el español, está completo. La segunda parte de este versículo también habla que es un español intenso. Y la tercera parte de este versículo en arameo también habla y dice que somos completamente y absolutamente completos. Pero la parte importante de la traducción de este versículo de Colosenses 2:10 dice que somos extraordinariamente, completamente y absolutamente, completamente completos en Él. Eso es lo que quiso decir Dios. ¿Cree usted eso? No es solo completos. Si Dios le puso énfasis a ese versículo, es para que yo entienda que soy extraordinariamente, completamente y absolutamente, completamente completos en Él. ¿Sí le entendieron? Al final del día se van a acordar de trabalenguas. Pero eso es lo que puso, eso es lo que Dios puso. Y en el versículo de su Biblia dice, estamos completos en Él. Hay una gran diferencia. Pues vamos a descubrir qué tan completos somos. Vamos a Colosenses, ahí mismo, un capítulo antes, versículo 1 y 2. A veces nuestro cerebro de 3 libras y media, right? El de los hombres es un poquito más grande, debe pesar unos cuartos 3 más, ¿ve? Ahora bien, no puede comprender la belleza o la grandeza de la palabra de Dios. Para entender eso, que estamos completamente completos, vamos ahí al capítulo 1 y verso 12, y dice así, con gozo, ¿qué gozo? Gozo es un fruto del Espíritu, y el gozo se da para los creyentes renacidos. ¿Quién no es renacido aquí? ¿Todos hemos confesado Romanos 10, 9 y 10? Ok, entonces el gozo es un fruto que se da dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Qué es ser aptos? Nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. Nos dio la herencia. La belleza de la herencia es esto. Imagínense que mi papi, se parte de esta vida y deja todos sus carros, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo así. No sé cuántos tiene, pero tiene unos ahí, los deja, entonces nosotros somos 3 hermanas. Y lo lógico sería que las 3 vendemos los carros y nos participamos de las ganancias. Y entonces ya, si son 5 carros o son 20 carros, de ese dinero nos toca partes iguales. Digamos que son 5 carros y son $20,000, un ejemplo, no sé. Y ¿cuánto nos tocaría a las 3? O son $30,000, para que sea lo más fácil. Son $10,000 cada una. Eso es lo que nos tocaría, pero con Dios, en Cristo Jesús, no es la tercera parte. Dice que la misma cantidad que le tocó a Jesús es la misma cantidad que yo tengo. Entonces, ¿son 10,000 o 30,000? 30,000. Son 30. Lo mismo que le dieron a Jesús, no soy solo el cuartito, sino que es la plenitud de la deidad. Me dio todo lo que le dio al Cristo, es todo lo que yo tengo. ¿Sí lo puedo creer? Sí, amén. Y si no, pues peleé con Dios. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde nos sacó Dios? De la potestad, Imagínense, hay muchos que los niños y los jóvenes adultos tienen el enorme privilegio de crecer en la palabra de Dios. No el privilegio que han tenido muchos adultos de venir ya adultos a la palabra. Imagínense qué bendición es poder hablar en lenguas a los 10 años, a los 12 años, a los 14 años. ¿Y qué diferencia hay de hablar en lenguas o aprender a hablar en lenguas hasta los 40 o arriba de 40? No voy a decir edades, dijeron. Es una enorme diferencia cuando uno crece en la palabra y sabe que puede hablar en lenguas. En la edad
supuestamente crítica, que sería la adolescencia, se ahorra un montón de problemas. Cada etapa de la vida Dios la hizo bella y hermosa, y le voy a decir algo, es mentira, no es cierto que andan las hormonas, es una mentira barata del diablo que dice que los adolescentes andan buscando la identidad. Capítulo y versículo donde me diga eso, y no a los 30 años anda buscando la identidad de ser de 30 y comportándose a cada edad, right? Entonces, vamos a Efesios. ¿Por qué me quedé hablando ahí? No sé. Vamos a Efesios, capítulo 1. Y después regresamos a Colosenses porque me comí 2 versículos. Lo voy a leer yo rapidito aquí, pero ustedes váyanse a Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer el del 3 al 14, pero les voy a leer los 2 versículos que les quería leer. Colosenses, capítulo 1, 21 y 22 es el que yo les voy a leer. 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿A dónde éramos enemigos de Dios? En la mente. ¿A dónde nosotros tenemos que renovar? Es la mente. Éramos enemigos de Dios porque no le conocíamos. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos. ¿Sabe que usted es santo ahora? ¿Qué es ser santo? Ya no es del montón, ¿verdad? Es ser puesto aparte y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora bien, vamos a Efesios. Yo les voy a leer otra versión. Es una que se llama TLA. Si todos la tienen ahí la pueden cambiar, pero si no, pues buscan la que tienen. Pero como sea, la voy a desglosar. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones espirituales. No solo habla de una bendición, sino dice las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones tenemos? ¿Cuánto conoce usted de la palabra? Es cuánto va a actuar en la palabra. Si no conoce, pues, entonces no va a actuar uno actúa en lo que conoce. Hay una receta, Sandrita está haciendo comida salvadoreña, entonces la abuelita va a aprender cómo se hace la comida salvadoreña. Ahora ella sabe cómo la comida salvadoreña se hace. Ahora bien, cómo se hace la comida de México, no tengo la menor idea. ¿Cómo yo lo voy a hacer algo que no sé? Right? Ahora bien, con Dios, ¿cómo yo voy a actuar en la palabra de Dios si ni conozco lo que quiere decir? Ni cuando leo la Biblia, es todos los domingos que vengo aquí, si es que la traigo. Right? A veces ni la abrimos durante la semana. Pero sigamos aquí. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo. Esta es otra versión, no está igual ahí. Desde antes de la fundación del mundo, nos escogió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y vivamos sin pecado. Dios nos amó tanto, pero tanto, 5, que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. 6. Dios hizo todo esto para que lo alabamos por su gran y maravilloso amor. ¿Por qué hizo todo eso? Por amor. 7. Por medio de su amado Hijo, por la muerte de Cristo en el Calvario, Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. ¿Por qué a veces los creyentes andamos cargando con la culpa? Porque no creemos que Dios nos ha hecho completos. Cuando usted anda cargando, dice usted, Dios no te creo. Están buenas tus promociones, pero no están muy buenas para mí cuando yo no actúo en los derechos que Dios me ha puesto. Esto lo hizo por su inmenso amor y por su gran sabiduría y conocimiento. 9. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto. ¿Sabían que este plan estaba desde antes de los siglos? Que si los príncipes de este siglo, o sea, las huestes del adversario hubieran sabido, nunca hubieran crucificado a Cristo, right? Nunca lo hubieran puesto. Daniel era un gran sabio de la palabra, también Jeremías. Jeremías era un profeta. La Biblia dice que era chillón, pero no es que era chillón, sino que cada vez que oraba y se daba el corazón,
a Dios, lloraba. ¿Quién ora aquí intensamente a Dios y no llora? Right? Cuando usted ora, es inevitable llorar. Cuando usted le da el corazón a Dios, claro, si no le da el corazón, si ora como regular, pues no va a llorar mucho. Pero este tipo oraba las 3 veces al día y le daba el corazón a Dios. Y Daniel también, y ellos sabían que había un secreto, porque la palabra estaba escrita en los cielos. Entonces ellos miraban al cielo y miraban un espacio donde no había. Este era el secreto que estaba oculto por todos los siglos. Sigamos aquí. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. 10. Cuando llegue el momento preciso. Este era el plan que tenía antes. Ahora la parte que va para nosotros aquí es, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. ¡Wow! 11. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido en su vida? ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios que son mías? ¿Cuántas yo sé? Yo sé que tengo la vida eterna. Yo sé que estoy completo en Él. Ahora voy a aprender eso. Dice la palabra que yo tengo todo lo que necesito, según 2 Corintios 2:8, que Él me va a suplir todas las necesidades. ¿Y por qué los creyentes a veces andan tronándose los dedos y no tienen las necesidades suplidas? Porque no conocen la palabra. Cuando yo conozco la palabra, actúo en la palabra. Alguien que conduce en la calle, ¿cuál es la primera? ¿Quiénes de los jóvenes levanten la mano? ¿Quiénes de los jóvenes saben conducir? Ok, para conducir, sos joven, that's okay. ¿Qué es la primera regla? Tienen que leer un libro y saber las reglas de tránsito. Y conoce, si no es así, no voy a poner a Ginger o voy a poner a Grace a manejar si no conocen las reglas. Y no si saben leer, primero tienen que leer para entender los símbolos y los signs. Si dice alto, se van a pasar. Entonces, yo tengo que saber para poder actuar en lo que sé. Si yo no conozco, no voy a poder actuar y voy a ser ignorante, ¿verdad? Sigamos aquí con el 11. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Lo que está escrito, escrito está. Y me enoje yo, le crea a Dios o no le crea a Dios, se va a cumplir. El final del libro dice que Satanás se va a acabar y que yo voy a tener una vida, un cuerpo nuevo y tenemos un montón de promesas. Le creo yo o no le creo, eso se va a cumplir. ¿Ok? Sigamos aquí. Dios quiso que los hijos de Dios fuéramos para nuestra esperanza en Cristo, para que le alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte de la familia de Dios y recibieron el Espíritu Santo. Esa es una parte muy importante que nos había prometido. 14. Ustedes le recibieron como prueba de lo que Dios cumplirá su promesa, cuando hay liberado totalmente a los que formamos parte de su familia. Por eso le alabamos por la grandeza de Dios. Ahora bien, viendo el tema, Él nos dio espíritu. Cuando usted confesó Romanos 10, 9 y 10, tuvo espíritu. Esta es la primera parte de estar completo. Y luego, después, la segunda parte, que donde dice que tenemos el sello en el versículo 13 en su versión, es cuando se habla en lenguas. Cuando una persona es renacida, luego después manifiesta el Espíritu. Cuando usted manifiesta el Espíritu, me adelanté, le va a pasar algo importante. Pero vamos aquí a otro versículo, 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 nos da los derechos de filiación, los derechos de que somos hijos de Dios. Dice más por él, pues lo voy a esperar, esa versión sí se la voy a dar de ahí de ustedes.
Primera Corintios 1:30. Me lo aprendí cuando tenía como 10 años. Gracias a que mi papi me obligó a pasarlo a decir enfrente, nunca se me olvidó. Con todo amor dijeron así. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esos son los 4 derechos filiales. Dice que yo soy justo. ¿Cuándo usted es justo? Hoy. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Que usted es santo. ¿Cuándo es santo? Hoy. No es santo mañana. No es santo. ¿Qué es un santo? Un apartado de Dios. No los santos. Mucha gente confunde que santos son los ídolos o muñecos o cosas que la gente, estatuas. No, los santos son los de, cuando la Biblia habla de santos, habla de que nosotros somos los santos, somos los puestos aparte, no somos del montón. Dice que soy justo, santo, ¿y qué más? Santificado. Ajá, justificado y que tengo la redención. Esa. Tengo la sabiduría de Dios. Vamos a ver más. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría. ¿Cuándo soy sabio? Cuando la palabra me la pongo en la cabeza y luego actúo en lo que conozco, porque ser sabio no es conocerse la Biblia, porque el diablo se la sabe de pasta a pasta y creo que la recita mejor que yo. Eso no lo hace sabio. Lo haría sabio si caminara, pero como no puede. Ahora bien, yo conozco la palabra y si yo no actúo, no soy sabio. Dice que Dios lo hizo disponible, mas por él está en vosotros, en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos eso? En Cristo. Soy sabio cuando actúo en lo que conozco. Y luego soy santo cuando me aparto del montón. El mundo dice que yo sí, que esto se haga, pero la palabra de Dios dice que debo de hacer esto. Entonces, la sabiduría entra ahí. Ya no soy del montón, entonces yo paso a ser santo. Y soy justo delante de Dios porque puedo llegar al trono de su gracia y decir, Padre, aquí estoy. Ya no tengo que sacrificar un montón de animales para llegar a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que leímos en Levíticos? Ahora bien, y luego tenemos la redención. ¿Qué es la redención? Somos redimidos por Cristo Jesús. Y, ajá, Como ya Dios ya nos limpió por medio de la sangre de Jesucristo, ya fuimos limpios. comprados con sello, there you go. Se nota que han estado en las clases, ya los vi. Felicidades a los que se van, a los graduados, que no les vamos a dar el certificado hoy. Sigamos aquí. Romanos 8:37 dice, Romanos 8:37 es uno de los libros en los que ustedes llegan ahí. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuándo es que yo soy más que vencedor en la palabra? Cuando yo ocupo los derechos de filiación, conozco la palabra, actúo en la palabra y me mantengo en la palabra, entonces vengo a ser más que vencedor. Cuando venga el momento del boxeo, voy a estar equipado. ¿Por qué? Entonces voy a ser más que vencedor, ¿verdad que sí? Más por él, ¿en quién? Dios, right? Más por él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, right? ¿En quién estamos completos? Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. La palabra hechura en griego significa obra maestra o pieza maestra. Donde yo trabajo hay un cuadro que está bien feo, que es de puros pelitos y es de Picasso, es un original. Vale alrededor de 5 millones, pero yo creo que los niños hacen una mejor escultura. Será una obra maestra y todo el mundo pasa y con cuidado con ese cuadro. Ahora bien, dice la palabra que yo soy una obra maestra. ¿Qué es la obra maestra que yo tengo de Dios en mí? Es Cristo en mí, el poder de Dios en mí. Dice que en Él habita la plenitud de la deidad. Estoy a rebosar. Y Dios le dio todo eso a Cristo. Y cuando Cristo habita en mí, yo vengo a hacer ¿qué? Una obra maestra. Y cada uno es diferente. Así como los dedos de la mano no son iguales, ni los de la izquierda ni los de la derecha. Somos tan únicos. Imagínense a un Dios como un escultor que le diseñó un dedo, le diseñó el dedo chiquito del pie, el que no le gusta a usted y que lo oculta. Pues Dios lo diseñó y le diseñó las orejas. Hay gente que tiene las orejas muy unidas
Y hay gente que las tiene separadas, o la nariz o los ojos, pero Dios lo diseñó así y ninguna oreja se parece a la otra. Ni un ojo se parece al ojo, ni una pestaña a la otra. Por eso nos cuesta a veces uno más que el otro, ¿verdad? Sigamos aquí. Dice que somos hechuras suyas. Romanos 6, 4. Vamos a Romanos. Estábamos ahí en Romanos. Les dije, estos versículos ya se los saben ustedes. Y lo que estamos viendo hoy está muy fácil. 6:4 dice, así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo bautizaron a Cristo? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, yo no estuve ahí, pero la palabra dice que Juan lo bautizó. Cuando él se bautizó, yo me bauticé. Cuando él pagó, yo ya pagué eso. Ahora bien, ¿usted cree que ya se bautizó? Sí. Ok, ¿y usted cree que ya resucitó? Sí. Ok. Entonces, como renacidos de Dios, estamos completos, ¿verdad? No me voy a meter ahí. ¿Ok? Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando yo actúo en lo que acabo de ver, yo soy renacido. Y si yo renací, tengo la simiente prometida. Y si tengo la simiente prometida, estoy completamente y absolutamente completo en Dios, ¿verdad? Regresando al trabalengua para que se acuerden un poquito. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, tiene que hablar en lenguas. Si no le gusta hablar en lenguas, dígame para orar por usted. Es lo único que puedo hacer. Porque la manifestación del Espíritu dice que con la manifestación del Espíritu, la primera es hablar en lenguas. Cuando yo hablo en lenguas, se abren el resto de las manifestaciones, o el resto de la manifestación del Espíritu, que sería, ¿se acuerdan? Ya ahorita vamos para ahí, vamos a Corintios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Yo creo que muchos saben de lo que estoy hablando. Ajá. Capítulo 12 de 1 Corintios 12 y versículo 7. Vamos a empezar desde el 7 y voy a leer la otra versión. 7. 1 Corintios 12, 7. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da la capacidad especial. ¿Cuándo les dio la capacidad? Cuando confesó y actúa. ¿Quién tiene esta capacidad? Saben que lo voy a leer mejor en su versión. Me gusta más esta versión. 1 Corintios estaba unas hojitas más adelante. Y lo leo en la Reina Valera para no confundirlos. Dice así. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la persona, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra otro no quiere decir a otro sutano, otro mengano o al siguiente. Significa la palabra y, porque eso está en arameo y en sirio caldeo y en hebreo, que esa palabra se utiliza y, no que a otra persona. Cuando lo tradujeron, lo dejaron y a otro. Entonces, cuando lo leamos, pero aquí se van a dar cuenta en la lectura, dice 7. Pero a cada uno le es dada la palabra la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, porque es el mismo Espíritu actuando en cada uno. 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros y profecía. En lugar de decir otro, voy a decir y va a hacer más sentido, ¿ok? Empezamos del 10. Y hacer milagros y profecía y discernimiento de espíritus y diversos géneros de lengua y interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas
las hace uno. ¿Quién? La persona y el mismo Espíritu repartido a cada uno en particular como Él quiere. O sea que al estar completos en Dios, tengo 9 formas que el Espíritu actúa en mí. Cuando yo tengo esas 9 formas, puedo manifestar los frutos del Espíritu. Alguien que no habla en lenguas, alguien que no manifiesta, no puede dar los frutos del Espíritu, porque los frutos son del Espíritu y no son de hombres. Solo los frutos del Espíritu están en Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas es un libro después de Corintios. Gálatas, capítulo 5. Y me lo sé de memoria, pero lo vamos a leer despacito. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así. ¿Ya están todos por ahí? Porque oigo paginitas. Ok. 22. Mas el fruto del Espíritu o el fruto del hombre natural. Del Espíritu. Cuando yo tengo la manifestación del Espíritu y practico lo que leímos ahí en Corintios, entonces eso produce fruto. Y el tipo de fruto que produzco es este. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si yo hago todo eso, puedo manifestar. Si yo tengo el Espíritu, ¿puedo manifestar los frutos del Espíritu? Alguien que no manifiesta, no que no lo tiene, no estoy hablando de que lo tenga. Una cosa es tener, ¿se acuerdan cuando Dios les dio la caja de herramientas? Si yo no la utilizo, hay unas herramientas que tienen unos nombres raros. Hay una que se llama la llave, mismo le dice perica, yo sé cuál es, pero parece como perico, o parece F, o no sé. Entonces, si yo no sé cómo utilizar esa herramienta, es porque yo nunca la he usado, ¿verdad? Pero cuando yo la he usado, ya sé que hay que menearle o hay que calibrarle o algo así. Ahora bien, Dios nos dio la manifestación del Espíritu en 9 formas. Cuando yo hago esas 9, los frutos vienen. No es algo que yo voy a hacer. Y los frutos del Espíritu son las características de Dios. ¿Saben qué son las características de Dios? Ok. Una característica de Memo es que él es colochito, ¿verdad? O, ¿cómo les dicen ustedes? Chinos. O rizos, ¿ok? La característica de que Margarita es hija de Memo, tiene los chinos. Margarita anda rulándoselo para hacérselo así. No, yo sí, porque a mí no me salieron, ¿verdad? Pero a ella no, le salen natural. Esa es una característica donde dice de dónde procede ella. Da la característica del papá. Ahora bien, si yo tengo el Espíritu de Dios, voy a manifestar las 9 formas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, voy a hablar en lengua, las 9 características, que si se las digo los voy a enredar ahorita, voy a dar, el resultado de esas 9 me va a dar el resultado de los frutos, y esos salen. Alguien que no tenga el resto no puede manifestar los otros frutos. ¿Ok? Regresamos a Corintios 12, unas paginitas atrás, perdón, 1 Corintios 12, porque solo lo oímos hasta el 7, ¿verdad? 7, 11 y 12, nos vamos a saltar. Oh, no, sí, leímos hasta el 13, ¿leías el 13? Hasta el 11, ok. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién tiene la prerrogativa aquí? Dios. No, en esta parte Dios. Pero el que hace somos nosotros. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quién no ha sido bautizado aquí? ¿Todos hablamos en lenguas? Si no, al final, véame a mí. Lo hablamos en lenguas, porque hay que manifestar todo esto. Dijo la manifestación del Espíritu ahora, que estamos equipados para bendecir a los demás. Dijo, ponete los zapatos del Evangelio y anda
cuando yo he entendido el amor de Dios, he entendido la compasión. Dios me llamó, right? Me llamó desde antes de la fundación del mundo. Y si yo he entendido, no me puedo quedar callado. Tengo que ir y hablar. Fuimos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean mexicanos, salvadoreños, italianos, colombianos, puertorriqueños, sea lo que sea, quiero decir aquí, sean esclavos o libres, y si todo se nos dio de beber de un mismo espíritu, entonces podemos hacer todo eso. Sí. ¿Quién no tiene el Espíritu Santo? Right? Todos lo tenemos. Gloria a Dios por eso. ¿Sí o sí? Ya, no se ponen contentos. De tener el Espíritu. No somos del montón. Dice la palabra que le costamos mucho a Dios. ¿Cuánto le costamos? La sangre de su Hijo. ¿Quién le dijo a usted que es barato? Para que haya otra persona idéntica a usted que conozca la palabra como usted la conozca, ¿no cree que le costó tanto al Padre? Para pasar todo lo que pasó y que yo pueda estar aquí sentado y decir, no, pues sí, quiero estar completo. Le costó tanto y todavía me doy el lujo de pensar si quiero hablar en lenguas o no. Right? El fruto es el resultado de la operación de la manifestación del Espíritu. La clave de manifestar este fruto, ¿cuál es? Creer. Right? ¿Cómo yo puedo manifestar solo hay que creer, hay que actuar? ¿Y cómo comienza eso? Renovando la mente. ¿Cómo comenzamos, verdad? Primero, operamos la caja de herramientas. Segundo, cultivamos la evidencia que produce los frutos. La evidencia de esto trae los frutos. Y eso sucede cuando renovamos la mente. Y cuando renovamos la mente, entonces el Espíritu de nosotros es una prueba tangible y palpable de que somos hijos de Dios. ¿Sí o sí? Colosenses 2:8, ya casi para terminar. Vamos a Colosenses. Hoy les dije que sí sabían los libros. Yo he sido para acá y para allá. Colosenses capítulo 2. ¿Y yo por qué estoy en Corintios? No tengo la menor idea. Ok, Colosenses capítulo 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. ¿Ha visto usted ese tipo de creyentes que se levantan en la mañana y están preocupados por el misil que va a enviar Corea a Guantánamo? ¿Alguien ha oído de eso? Gloria a Dios que no han oído de eso. Y están preocupados que es el fin del mundo, porque el Norcorea o Surcorea, no sé quién, pero es Corea, ha hecho eso. Y me dicen, ¿no estás preocupado? Y yo, ¿por qué? Me voy a preocupar. ¿Qué dice la palabra? Exacto. So, es normal que van a pasar por aquí, van a pasar por allá. Mi confianza, ¿quién es? Es Dios. Que cambie de presidente, que quiera cambiar de presidente, ¿quién es mi confianza? Dios. ¿Qué me hace la seguridad? Conocer su palabra y hablar con Él todos los días. Orar con Él, platicar con Él y manifestar el Espíritu que me ha dado, ¿verdad? Entonces eso me hace estar en paz. Ahora bien, operamos la manifestación. Ok, primero, recapitulando todo. Primero renacemos. Luego manifestamos. Y luego los frutos empiezan a brotar. Right? Y luego terminamos en siendo completamente y absolutamente y súper completamente completos en Él. Que tenemos la... Ahora, cuando ven ese versículo otra vez de Colosenses y regresan y lo miran y dicen, completos en Él. ¿Qué te falta? Right? Porque voy a andar amargado con la cara como que si me trajeron arrastrado el día de ahora o que me mandaron. Especialmente mi papá me trajo, mi mamá me trajo ahora. Right? Porque se ríen. Vamos a leer el 4 de ahí mismo. Del 2, 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. So, el mundo va a decir un montón de cosas. Ustedes pueden leer todo el capítulo después o todo el libro para que entiendan las partes que yo toqué. Vamos al capítulo 3 de ahí de Colosenses.
capítulo 3 solo le da una hoja. Ahí dice, sí pues, este ya es el final. El final del versículo, ¿verdad? El último versículo que vamos a leer. Colosenses, el capítulo después, y versículo 3:1. Dijeron que habían resucitado antes, pero ¿se acuerdan que les dije? Fueron resucitados así como dice Corintios. Ella dijo, no nos vamos a meter ahí. Les dije, pero aquí dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, si lo realmente has entendido, básicamente, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Quién está muerto aquí? Todos morimos, ¿verdad? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo morimos? Cuando yo confesé Romanos 10, mi vieja forma de vivir es una figura literaria, no es que me morí así, sino que el viejo patrón, las mismas costumbres que hacía, ya están muertas. Y ahora es Cristo en mí, ya no vivo yo, sino es Cristo en mí. Cuando Cristo, hasta que yo pueda entender esto, entonces cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, ¿cuándo se manifiesta? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Right? Hasta entonces, ¿qué es? Ahora bien, somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Renovemos la mente y actuemos en esa plenitud. Que no nos pase lo del Titanic, ¿verdad? Dios les bendice.